Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestro curso de árabe de Islam en español. Continuamos en nuestra unidad número 5 del libro número 2, porque quiero entrar a profundizar un poco en el tema de las oraciones verbales. Hasta ahora no hemos tocado en mucha profundidad la teoría de la gramática árabe, porque como mencioné anteriormente, al inicio, cuando una persona apenas está aprendiendo el idioma, puede resultar bastante pesado y por eso mucha gente juzga el árabe de ser un idioma difícil, porque desde la primera clase ya estamos hablando de casos, ya estamos hablando de jala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en este punto, cuando ya estamos entrando en el libro número 2, el libro ya nos va adentrando en el tema de la gramática. Entonces, en esta unidad pues hablamos de las oraciones verbales. Antes de entrar en eso, este ejercicio, el primer ejercicio que nos dice Ajiban al-as'il al-atiya, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas serían muy interesantes que las respondiésemos, las escribiésemos en un cuaderno, porque va a implicar la utilización de los verbos que ya hemos venido aprendiendo con una diferente conjugación. Entonces, la primera pregunta es, ¿Aina dhahaba tulab al-judud? ¿A dónde fueron los estudiantes nuevos? Todo esto es en base a la comprensión del texto que ya hicimos. Aina, ¿dónde? Dhahaba, fueron, o fue, a tulab al-judud, ¿a dónde fueron los estudiantes nuevos? ¿Cómo responderíamos en esta pregunta? Dhahabu ilal mudir. ¿Ok? ¿Afahima Talha ad-dars? ¿Entendió Talha la clase? ¿Ok? ¿Y cuál sería la respuesta? Tenemos que mirar el texto y responder fahimu o ma fahimu, depende. Ella sura hafida Ibrahim, ¿qué sura memorizó Ibrahim? Entonces responderíamos hafida, sura tal y sura tal. Men fataha nawafid, ¿quién abrió la puerta? Fataha nawafid y el nombre del estudiante, ¿ok? Son ejercicios bastante sencillos. Aquí tenemos que poner el símbolo al alama para correcto o incorrecto, ¿ok? Y esto es lo que quiero tratar con ustedes. Aquí nos explica en el ejercicio un poco la teoría de la gramática árabe. Lo increíble del libro del curso de Madina University es la introducción paulatina de la gramática árabe. Hace que el estudiante vaya aprendiendo y vaya adquiriendo agilidad mental con respecto a las palabras árabes, al mismo tiempo le va introduciendo más adelante, poco a poco, la terminología. Ya cuando entremos en el libro número 3, es la explicación de la teoría que ya conocemos por medio de la práctica. Entonces, miremos las siguientes frases. Aquí tenemos la palabra al-Qur'anu, el Corán. Y tenemos la frase, la oración verbal, qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a al-fi'l, el verbo. At-talibu al-fa'il, el sujeto. Al-Qur'ana al-maf'ul bihi, el objeto. قرأ الطالب القرآن. قرأ es el verbo. الطالب, el sujeto, por eso tiene dhamma. Y al-Qur'ana es el maf'ul bihi o el objeto y por eso termina en fatha. Entonces aquí lo tenemos al-Qur'ano. Pero cuando se vuelve un objeto se convierte en al-Qur'ana. Qara'a talibul Qur'ana. Ahora, como nos detenemos en el Qur'an, realmente si lo escuchamos no sabremos, solo si conocemos la teoría vamos a saber que lleva una fatha, pero realmente lo leemos Qara'a talibul Qur'an, al Qur'an, y no leemos la fatha porque vamos a hacer una pausa ahí. Ad-darsu. Kataba al-mudarrisu ad-darsa.
El profesor, al-mudarrisu, que es el sujeto, kataba, escribió, ad-darsa, la lección. Al-qahwa o al-qahwatu. Shariba ad-dayfu al-qahwata, perdón. Shariba, bebió. Ad-dayfu quiere decir el invitado. Al-qahwa, al-qahwata, el café. Fatahat Aminatul Baba. Fatahat Aminatul Bab. Amina abrió la puerta. Entonces tenemos el verbo al-fi'l. Al-fa'il, el sujeto o el que realiza la acción, y al-maf'ul bihi, el objeto. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero para que entendamos esto con más claridad. Tenemos algo que se conoce como jumla al-ismiyya, que es lo que estamos entendiendo aquí. El jumla fi'liyya, perdón, que son las oraciones verbales. Las oraciones verbales tienen tres componentes. El primero se conoce como el fi'l. Una oración tiene que sí o sí, una oración verbal tiene sí o sí que llevar un verbo. Y siempre va de primero. Siempre debe ir de primero. No necesariamente, hay oraciones que no la llevan de primero, pero usualmente esa es la regla. ¿Y qué aprendimos de cuando va de primero? Aprendimos, va de primero en la oración o inicia la oración, ¿verdad? Vamos a hacerlo así aquí al lado. Y cuando está al inicio, va en singular, ¿cierto? ¿Acompaña el género? Sí, el género siempre acompaña, pero lo ponemos en singular. Y siempre debe estar presente. Si no está presente, no es oración fi'liyya. Se sobreentiende. El segundo componente de una oración fi'liyya, de un jumla fi'liyya, es el fa'il. ¿Quién es el fa'il? El que realiza la acción. ¿Qué? Sujeto. Casi siempre, y digo casi siempre porque puede estar en plural o puede ser un nombre que no tome un cambio como Zacarías, por ejemplo, pero está en caso nominativo, es decir, cuando está singular, lleva dhamma o dhammatain, ¿ok? Y no es necesario que esté en la oración. Es inherente o está incluido, por decirlo de alguna manera, en el verbo. Si yo digo fatahtu, se sobreentiende que quien realizó la acción soy yo, ¿cierto? Fatahta tú. No tengo que decir enta fatahta. ¿Ok? Entonces puede ser un pronombre demostrativo. Y se conoce por el sufijo del verbo. ¿Listo? Y el tercer componente de una oración es el maf'ul. Maf'ul, uno de los tipos de objeto es el maf'ul bihi, pero hay varios tipos, pero vamos a empezar con el bihi, ¿ya? Maf'ul bihi, que es el objeto de la oración, quien recibe la acción. No siempre está presente
hay verbos que no requieren de objeto. Por ejemplo, caminar, dormir, etc. ¿Ok? Entonces tenemos fi'l, fa'il y maf'ul, maf'ulun bihi. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora, aquí vemos unos verbos nuevos que aprendimos en estas oraciones. Shariba. Fataha, ya lo conocemos, kataba y qara'a. Entonces aprendimos el verbo shariba y qara'a. Entonces vamos a añadirlo a la lista de nuestros verbos. Shariba, perdón. Shariba, que está en la estructura fa'ila. Y el verbo qara'a. ¿Qué significa shariba? Tomar, beber. Y qara'a, que está en la estructura fataha, fa'ala. ¿Ok? Qara'a. Shariba, beber. Qara'a, leer. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio en nuestras casas. Escribamos estas oraciones y indiquemos cuál es el verbo. Aquí les voy a dar un hint. Kataba, shariba, fatahat. ¿Cuál es el fa'il o el sujeto? At-talibu, el mudarrisu, daifu, aminatu. Miren que todo está con damma. ¿Y cuál es el objeto de la oración? Al-Qur'ana, al-darsa, al-qahwata, al-baba. Aquí, en estas oraciones, nos dice que pongamos la vocal correcta, ¿sí? Para que sea correcto en términos de gramática. Entonces tenemos kasara at-tifl al-qalam. Kasara ya lo conocemos, quiere decir romper. Rompió at-tifl, el niño, al-qalam, el lápiz. El niño rompió el lápiz. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el fa'il? At-tifl. ¿Y quién es el maf'ul bihi? Al-qalam. Entonces, at-tifl, ¿qué signo o qué vocal debe llevar al final de su palabra en la letra lam? ¿Y cuál debe llevar la letra mim? At-tifl debe terminar en damma, at-tiflu. Y al-qalam, por ser el maf'ul bihi, debe tener fatha. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos empezando a entender la importancia de las vocales en el árabe, sobre todo de las vocales finales. Las vocales finales en árabe, los símbolos, las últimas letras, la última vocal que va sobre la última letra, o los últimos símbolos de las letras se conoce como i'rab. ¿Ok? Y esto es lo que indica la posición o el papel o el rol que está jugando una palabra en una oración. ¿Ok? El i'rab. ¿Qué rol está jugando una palabra o un sustantivo en una oración? ¿Es este el objeto o es este el sujeto? El árabe no es un idioma secuencial. ¿Qué quiere decir con esto? En el español yo tengo que decir, Laura tomó el café. Yo no puedo decir, tomó el café Laura. Pues yo entendería que Laura fue la que tomó el café, pero no suena tan adecuadamente. O tomó Laura el café, o el café tomó Laura. En este caso, el café tomó Laura estaría equivocado. Tomó Laura el café puede estar correcto. Laura tomó el café y listo. Pero el café tomó Laura no está correcto en español. En el árabe no es un idioma secuencial, es decir, no tengo que tenerlo en una estructura ordenada para que tenga significado, porque para eso tengo el i'rab que hace el trabajo. Entonces, si yo digo at-talibu qara'a al-Qur'ana.
¿Está equivocado? Para nada. Es correcto. At-talibu qara'a al-Qur'ana. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo lo tengo en esta estructura, es decir, que pongo el sujeto de primero, yo le estoy dando énfasis al sujeto, no a la acción. Entonces, si alguien me pregunta, Man qara'a al-Qur'an, ¿quién leyó el Corán? Yo digo, At-talibu qara'a al-Qur'an. El estudiante fue el que leyó el Corán. No estoy enfocado en la acción como tal o en lo que leyó, ni en el leer ni en lo leído. Estoy enfocado en el lector. Por eso pongo el sujeto de primero. Por eso la estructura natural del árabe, cuando yo digo una frase natural, el estudiante leyó el Corán, pero no estoy haciendo un énfasis en el estudiante, sino en la acción como tal, o sea, estoy describiendo un hecho. Entonces es cuando lo pongo qara at-talibu al-Qur'an. ¿Sí? Aquí le estoy haciendo una afirmación. ¿Sí? Estoy describiendo un hecho. Ahora, repito, si yo pongo el sujeto de primero, le estoy dando énfasis al sujeto. Esto sería la respuesta perfecta a la pregunta, Man qara al-Qur'an. ¿Quién leyó el Corán? Ahora, si yo digo, subhanallah, al-Qur'an qara'a at-talibu, no estoy diciendo que sea la forma correcta de expresarnos. No estoy diciendo eso, pero sigo sabiendo, sigo entendiendo quién hizo la acción y quién recibió la acción. ¿Por qué? Porque yo sé que at-talibu, debido a que su i'rab, y ya vamos a empezar a utilizar la palabra correcta, su i'rab, que es esta dhamma, ¿ok? Debido a que su i'rab es la dhamma, yo sobreentiendo que at-talibu es el sujeto, es el fa'il, es el que realizó la acción. Y debido a que el Corán tiene una fatha, está en halatun nasb, está en el caso nasb, yo sé que al-Qur'an es el objeto. Y con esto vuelvo y repito, reitero, no es que esté diciendo que debamos expresarnos de esta manera, pero estoy diciendo que el árabe no es secuencial. Que el árabe yo puedo desordenar las palabras y aún así, si las mantengo con su i'rab, sé quién está realizando la acción. ¿Ok? Un ejemplo más común, Hamidun ضرب زيدا. Hamid golpeó a Zaid. Hamidun ضرب زيدا. Yo sé que Zaidan fue quien recibió el golpe porque tiene fathatain, porque está en halatun nasb, en caso nasb. Y sé que Hamidun es el que realiza la acción porque está en caso nominativo o en halatur rafa porque tiene dammatain. Y daraba pues identificó que es un verbo que significa golpear. Ahora si yo digo daraba Hamidun Zaidan, me perdió la letra Zaid. Sigo entendiendo que quien golpeó fue Hamidun, que es el fa'il, y sigo entendiendo que Zaidan es el objeto. Sigo comprendiéndolo, aun a pesar de que estemos intercambiando las palabras. Si yo continúo diciendo que daraba
Hamidun, y lo voy a dejar sin Dammatain porque igual se sobreentiende que no es Fathatain porque tuviera una alif, entonces sigo dejando, lo voy a dejar así, Hamidun. Daraba. Daraba Zaidan Hamidun. Sigo comprendiendo que quien recibió el golpe fue Zaid por su irab, porque su irab es un fathatain, porque está en halatun nas, porque está en caso acusativo, porque termina en fathatain. Y sigo entendiendo que el maf'ul, que sigue Zaid es el maf'ul y que el hamid es el fa'il, el que realiza la acción. ¿Sí? Esto es el árabe. El árabe es un idioma que no necesariamente tiene que ser secuencial para que lo podamos comprender. Ahora, volviendo aquí, tenemos una serie de oraciones en la que se nos da un verbo, se nos da un sujeto y se nos da un objeto. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? El propósito es identificar cuál es el fa'il, cuál es el maf'ul y ponerle los símbolos que corresponden. Entonces, kasara al-tiflu al-qalama. En el siguiente, ghasalat Amina al-mindil. Amina ghasalat al-mindil. Ya conocemos el significado del mindil, es una de las primeras palabras que aprendimos. Ghasalat quiere decir lavar. ¿Quién lavó qué? Amina lavó el mindil. Mindil quiere decir el pañuelo. Amina es el nombre de una mujer. ¿Qué irab lleva Amina y qué irab lleva el mindil? Akala Usama al-inab wa akalat zawjatuhu al-muz. Akala, él comió. ¿Quién? Usama. ¿Qué comió? Al-inab. Wa akalat, y comió. ¿Quién comió? Zawjatuhu, su esposa, el muz, la banana. Entonces aquí tenemos que analizar qué irab lleva Usama, qué irab lleva zawjatuhu, qué irab lleva Ainab y qué irab lleva muz. Este ejercicio es fundamental para que nosotros empecemos a comprender el árabe, para que empecemos a leer y a entender en contexto lo que estamos leyendo. Entonces, se los recomiendo, de verdad. Todos los ejercicios son importantes, pero ese me pareció fundamental. Y me parece supremamente fundamental que hagan una tabla que me parece a mí, yo personalmente las utilizo mucho porque son muy funcionales, con una columna que diga fi'l, una que diga fa'il y una que diga maf'ul bihi. Y escriban en ella cada una de las palabras de estas oraciones. Entonces, pues bueno, muchos éxitos con esta unidad. Ojalá la hayan comprendido. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden escribir a mi correo electrónico o pueden dejar su comentario en el video, que inmediatamente apenas lo vea lo contestaré. Porque de aquí, de que nosotros comprendamos esto, parte nuestro futuro hacia aprender el idioma árabe. Esto es supremamente fundamental. Y esta es la base para que podamos progresar y podamos entender lo que se nos viene. Que no es que sea difícil, pero se va volviendo cada vez más complejo. Por eso es importante tener las bases supremamente claras. Entonces, hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.